diferenciales. Bueno, pues les comento, ¿no? Como ya saben, vamos a virtualizar las clases de aquí hasta mayo. Prácticamente se termina el semestre. Y pues esta estrategia de esta clase virtual, y como pueden observar ya en su pantalla, una pizarra digital, ¿no? Un tablero, prácticamente un tablero. Voy a hacer las clases así, y va a haber momentos o espacios, ¿no? Si son necesarios, en los cuales pues nos vamos a encontrar de forma como un seminario virtual, ya utilizando ya sea la plataforma Meet o Zoom, cualquiera, puesto que su curso pues no son muchos. Entonces, si hay dudas en grupo, podemos hacer un meeting, una reunión de ese estilo, o pues estaré habilitado pues los mensajes de la plataforma que vamos a manejar, o de la plataforma del modo, o inclusive el WhatsApp, ¿no? Ya les daré también mi número si hay dudas, preguntas. El proceso va a ser prácticamente el mismo. Ya es una clase, solo que la clase ahora va a ser en esta pizarra digital. Solo que les pido un poco les voy a pedir disculpas por ahí escribí algo, ¿no? Les voy a pedir disculpas pues por la escritura. Ya, por la escritura les voy a pedir disculpas. es no es muy clara mi letra, esto debido al lápiz táctil que estoy utilizando. En mi computador pues su pizarra digital no me trajo el lápiz táctil, entonces estoy utilizando otro, pero trataré de ser lo más claro posible. Entonces, en eso pues me disculpan, pero sí se entiende, ¿no? Los videos que he subido, sí, los estudiantes sí los entienden. Eh, entonces, como pueden observar, van a hacer unas clases. Hagan de cuenta que están en su salón, están escuchando la clase. Y creo que hay una ventaja en este tipo de estrategia, porque usted, si se desconcentra, se distrae, puede devolver el video y volver donde estaba, ¿no? Y comprender mejor. Y si hay dudas de los procesos, de las guías que voy a dejar, que van a ser acordes como si fuera el tiempo presencial, entonces pues estaré atento a resolver todas sus inquietudes, ¿no? Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. Mm, y pues sin más, ese sería contarles un poquito de lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Ya se darán cuenta de este manejo pues de videos utilizando esta pizarra digital. Entonces entremos en tema como tal, ¿no? Habíamos nosotros avanzado hasta ecuaciones diferenciales. Habíamos avanzado hasta las ecuaciones diferenciales exactas, ¿no? No sé por qué está este mouse ahí, no quiero que salga ese mouse. No sé por qué sale. Listo, ya se quitó. Entonces, va a haber momentos, pues seguramente donde van a haber situaciones de este estilo, ¿no? Pero bueno, estábamos trabajando entonces ecuaciones diferenciales exactas. Y resumiendo un poco esa teoría, porque de esto ya lo hablamos, pero voy a resumir un poco esa teoría. Cuando tenemos entonces una ecuación diferencial de la forma, ¿no? M de x, y de x más n de x, y de y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial. Estas son dos funciones, ya lo había dicho, son dos funciones en las variables x y y, continuas y de clase C1. ¿Y qué significa que sean de clase C1? Es que tienen primeras derivadas continuas, ¿no? Eso significa que son de clase C1. Clase C2 es que tienen segundas derivadas continuas, etc. Entonces,
eh, tenemos esa ecuación diferencial m y n, y pues hay que probar primero que esta ecuación diferencial realmente es exacta, ¿no? Hay que probar primero que esa ecuación diferencial es realmente exacta. ¿Y qué se hace? Pues lo primero que debíamos hacer es, desde la teoría que definimos, es encontrar que las derivadas parciales de m, la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si esto se cumple, entonces es una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Después de comprobar que es una ecuación diferencial exacta, el objetivo es encontrar su solución. ¿De dónde viene la solución? Pues su solución va a ser una función prácticamente construida así: f de xy igual a una constante. ¿Por qué es así? Porque estamos asumiendo que esta ecuación diferencial es una diferencial exacta, ¿no?, de esta función. Es una diferencial exacta de esta función. Porque recuerden que el diferencial de una función es igual a la derivada parcial de f con respecto a x por el diferencial en x más la derivada parcial de f con respecto a y por el diferencial de y. Y cuando es una constante, este diferencial es cero. Es decir, tendríamos, ¿no?, esta ecuación que es una diferencial exacta. Ahora, esto viene a ser, esta primera expresión vendría a ser m, y este otro factor vendría a ser n. Por eso la solución va a ser una función igualada a una constante, porque el derivar tiene que ser igual a 0, el diferencial va a ser 0. Y también representa una curva de nivel en el plano, ¿no? Todas esas cuestiones las había mencionado pues en el curso, ¿no?, en la clase presencial. Ustedes la recordarán, tendrán ahí en su cuaderno. ¿Okay? Bueno, entonces lo que vamos a buscar prácticamente es una función, ¿no?, que es la solución general, ¿no? Es la solución general. Entonces, de aquí sigue el método. Primero, pues comprobar que es realmente exacta. Y habíamos estipulado unos métodos. El segundo método es suponer, ¿no?, es suponer que dos condiciones: suponer que la derivada parcial de f con respecto a x pues es precisamente m, o también suponer que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a m. Pero en la mayoría de los casos nos vamos a quedar con esta cuestión. ¿Listo? Igual puede escoger n o la que usted mire que sea más sencilla, pero en la mayoría de los casos vamos a escoger esta vamos a suponer esa primera igualdad, esa primera condición, ¿no? Entonces, esa era una de las de los procesos a seguir, ¿no? Suponer eso. Y luego, ¿cuál es el otro proceso, no? El tercero, estamos recordando por si alguien se olvidó. Suponemos eso. Y luego, ¿qué hacemos, no? Prácticamente integramos con respecto a x, ¿ya?, puesto que la diferencial está con respecto a x y la idea es eliminar ese diferencial. Entonces integramos con respecto a x, es decir, que ya se va a eliminar la derivada parcial y nos queda f de xy igual a ¿quién? A la integral de m con respecto a x, ordinaria, ¿no?, ese diferencial, más, sería una constante de integración, pero como estamos en una función de dos variables, esa constante de integración, y a la vez como estamos integrando con respecto a x, va a ser una función h, yo creo que la había llamado g, ¿no? Va a ser una función g de y, una función que depende de y. Y entonces, ¿no?, esto que tenemos aquí prácticamente es la solución de la ecuación diferencial, que luego la vamos a igualar a una constante c, ¿ya?
Ahora, el objetivo entonces va a ser encontrar quién es g de y, porque esa va a ser la incógnita. Y para eso se siguen los siguientes 4 casos. Y bueno, porque esta parte de aquí la vamos a conocer, porque sabemos quién es m. Esto sabemos quién es m, la vamos a conocer. O sea, esa integral la vamos a conocer. Pero esto de aquí, g de y, no lo vamos a conocer. Y los procesos que siguen, los pasos que siguen es precisamente para conocer quién es g de y. Entonces, el cuarto paso, ¿cuál sería? Borramos por acá y anotemos quién sería el cuarto paso. El cuarto paso sería derivar f, o sea, la anterior función, con respecto ¿a quién? A y, a la variable y. Es decir, tendríamos nuevamente la anterior, no la anterior función, derivada parcial de f con respecto a y. Es decir, la derivada con respecto a y de toda esa integral de m de x. Y al derivar, entonces acá tendríamos g' de y. Tendríamos g' de y. Ese sería el cuarto paso, ¿no? Vamos a seguir. Y pues ya en un caso particular, vamos a hacer eso ahora. Tendríamos pues una estructura ahí al derivar, ¿no? El quinto, y todavía no tenemos quién es g de y, pero tenemos su derivada, ¿no? Hasta allí. Pero aquí continuamos, todavía no hemos terminado. Pero, ¿qué sabemos? Que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n, ¿ya? Por definición de ecuación diferencial exacta. Derivada parcial de f con respecto a y va a ser igual a n. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Igualar esto a n y seguidamente se despeja g' de y. Se despeja g' de y. Se iguala y se despeja. No voy a escribir todo eso porque quedaría en términos generales y eso ya lo tienen en su cuaderno. Entonces despejamos g' de y. Hasta ahí tendríamos parcialmente g' de y. Y entonces seguiría el quinto paso, ¿no? Yo no recuerdo si anotamos los mismos pasos, pero bueno, la numeración, me refiero a la numeración. Los pasos van a ser los mismos, pero la numeración no importa. Entonces, seguido el quinto paso. ¿Cuál va a ser el quinto paso, no? La idea es encontrar g de y, es decir, eliminar la derivada. ¿Y cómo eliminamos una derivada? Integrando. Integrando, como esta función depende de y, entonces otra vez con respecto a y. Con respecto a y. Y entonces, ¿qué se tendría? Tendríamos que g de y se elimina la derivada, es igual a la integral de lo que queda de este lado, ¿no? De lo que queda de este lado, de esto, a la integral de g de y. Se hacen los respectivos procesos matemáticos de integración, que ya todos hasta estas alturas sabemos integrar. Y generalmente, ¿qué pasa? Las integrales que salen no van a ser complicadas, van a ser integrales elementales sencillas, por sustitución o simplemente elementales. Ese es el cuarto paso. Y finalmente llegamos a la solución. Cuando usted ya tiene g de y, ya sabe quién es g de y, ya lo conoce. Entonces se devuelve a donde teníamos, creo que es el caso 2, a donde teníamos f de xy. Donde teníamos f de xy. Allí teníamos esta integral de dm con respecto a x, y aquí teníamos g de y. Reemplaza aquí g de y, porque ahora ya vas a ver quién es. Y simplemente esto de aquí, que hacemos, esa integral de m de x, que ya pues va a dar allí una estructura matemática, y g de y lo iguala a la constante c. Y ese es todo el proceso, y esta es prácticamente la solución general. La solución general. Esos son los pasos a seguir, 5 pasos, ¿no? Esto ya lo hicimos en clase, entonces vamos a recordar, no, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Pues esto fue ya recordar los pasos que están estipulados en su cuaderno y también en los libros que nosotros estamos siguiendo, ¿no? Entonces vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo de los que habíamos planteado del libro
de ecuaciones diferenciales con Maple, ¿no? Uno de ellos, voy a escoger un ejercicio de ecuación diferencial exacta, ¿no? Por ejemplo, escojamos el ejercicio 6. Este es el ejercicio 6. El del libro es el ejercicio es el ejercicio 6, ¿ya? Entonces, el cual dice así: resolver por el método de ecuaciones exactas la siguiente ecuación diferencial. Entonces, 2x menos y sen de xy menos sen de xy menos 5 y a la cuarta de x menos 20xy al cubo 20xy al cubo más x sen de xy más x sen de xy de y igual a 0. Bueno, tan larga que casi ocupa todo nuestra pizarra. ¿Listo? No importa, me toca así, pues por la letra, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Todo esto de aquí es m, todo esto de aquí es n. M siempre va a ir con dx, n va a ir con dy, recuerden eso. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar si realmente es exacta. Si realmente es exacta. ¿Cómo? Tenemos que comprobar que la derivada parcial de m con respecto a y es lo contrario de lo que está acá. Debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x, ¿no? Ok, entonces comprobemos eso. Entonces, derivada parcial de m con respecto a y. Entonces derivemos m con respecto a y nos quedaría en este primer caso derivada de un producto no negativo. Entonces menos factor de derivada del primero 1 por sen de xy más el primero que y por la derivada de seno, que es coseno de xy por la interna y es con respecto a y, entonces por x, menos 5 por 4, 20, y elevado a la 3. ¿No? Perdón, aquí ¿qué es lo que hice? Aquí el menos solamente afecta a este paréntesis, ¿no? ¿Listo? El menos afecta hasta ahí, porque ya el otro está por fuera. Y es decir que nos va a quedar, bueno, destruyendo paréntesis, menos c, nos va a quedar menos, bueno, nos va a quedar aquí, ¿no? Menos sen de xy menos y por x coseno de x por y, solo lo estoy escribiendo, menos 20 y a la 3. ¿Listo? Eso sería derivada parcial de m con respecto a y. Ahora, derivada parcial de n con respecto a x. Derivando con respecto a x, entonces x, y sería un factor, no una constante, y entonces nos quedaría simplemente menos 20 y a la 3. Ojo, este menos, cuando esta es negativa, el menos, yo no lo había mencionado, ¿no? Sí hace parte de toda la de la estructura de n, ¿no? Entonces aquí iría con menos, o podemos dejar ese menos por fuera, ¿no? Menos factor de, entonces 20 y a la 3 más derivada de un producto, otra vez derivada del primero por el segundo, esa derivada de x1 sen de x por y más el primero por la derivada de seno, que es coseno
de x por y por la interna y como es con respecto a x por y. Y tendríamos eso prácticamente, ¿no? Reacomodando entonces y destruyendo el paréntesis, me quedaría menos 20 y al cubo menos n de xy menos x y el y de primero también coseno de x por y, y le agregué el paréntesis. Veamos si estos son iguales. Entonces sen de xy menos sen de xy menos sen de xy, ahí está. Yx cos de xy negativo xy o yx cos de xy y menos 20 y el cubo menos 20 y el cubo. Luego estas dos son iguales, o sea, luego es exacto. Primer caso. Vamos por el segundo caso. Ya es exacta, estamos comprobando eso, entonces vamos por el segundo caso, ¿no? Suponemos que, dos puntos aparte, que la derivada parcial de m, suponemos que la derivada, con blanco mejor, suponemos que la derivada parcial de f no de m, con respecto a x es igual a m, o podemos suponer lo otro, que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a m, pero nos quedamos con esta. Es decir, entonces, la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m, o sea, a 2x menos y sen de x por y menos 5y a la 4, suponemos eso, de donde f de x, y, la función de dos variables, va a ser igual, entonces, como eliminamos f, integrando con respecto a x, todo esto, 2x menos y sen de xy menos 5 y a la 4 con respecto a x, más si al integrar va a salir la constante de integración, pero al ser una función de dos variables y estamos integrando con respecto a x, acá obtengo una función g que depende de y. Entonces, ¿quién es f de xy? Vamos a borrar esto por acá arriba. ¿Y qué tendríamos? Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que f de xy va a ser igual a la integral con respecto a x de 2x, es decir, x al cuadrado porque el 2 se elimina, menos integral de y por sen de xy con respecto a x. Y si es con respecto a x, y es una constante que sale, y sobre y, ¿no?, por la integral de seno es menos coseno de x por y, menos coseno de x por y, y menos con respecto a x, luego esto es 5y a la 4 por x, ¿no? Estamos integrando con respecto a x, luego esto es una constante y simplemente por x, más g de y. Entonces, ¿quién sería f de xy? Que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Sería x cuadrado más coseno de xy, que la integral de seno es menos coseno, ¿no?, menos 5y a la 4 por x más g de y. Esta prácticamente es quien. Esta sería la solución de la ecuación diferencial, que luego simplemente se la iguala a c, pero sería la solución. Pero, ¿qué no conocemos de aquí? ¿Qué no conocemos? Pues no conocemos este g de y tenemos que encontrarlo, y para eso son
los otros pasos que siguen. Entonces tenemos el segundo paso, tenemos ahora el otro paso, el tercero, que me adelanté un poco en unos pocos pasos. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo? Ahora, si teníamos antes esta, ahora voy a utilizar la otra, como derivada parcial de f con respecto a y es igual a n, entonces voy a tratar de utilizar esta estructura. Entonces, primero que me dice que debo derivar es la f anterior, la que está en el recuadro rojo. Borramos esto porque ya no lo necesitamos. Entonces, esta la debo derivar con respecto a y. Entonces, ¿qué me quedaría? Derivada de f con respecto a y igual a aquí. Todos estos los derivamos con respecto a y. La primera es una constante, 0. Derivada del coseno es menos seno de xy por la interna por x, con respecto a y, pues por x. Menos con respecto a y, me quedaría 5 por 4, 20, y a la 3, x, porque estamos derivando con respecto a y, más g' de y. Pero esta se iguala a n, por lo tanto, ¿quién es n? Recordamos que n, si la borré acá la ecuación diferencial, es menos, pilas con todos signos, menos 20x y a la 3 menos x sen, perdón, la escritura de x por y, sen, ¿no? Aquí es sen. Y nos olvidamos de este de acá, ¿ya? Entonces nos queda desigualdad. ¿Y qué podemos eliminar? Este de aquí con el de acá, que son los mismos, es lo que quise estar de primero, y este de aquí con el de acá. Miren que las cuestiones siempre son fáciles. ¿Y qué nos queda? Se elimina prácticamente todo y nos queda g' de y igual a 0. Y cuando g' de y es igual a 0, usted concluye que g de y pues es una constante o un c sub 1. Vamos a poner una constante más pequeña. Esto va a ser igual a un c sub 1. Eso es g de y. Y el proceso 3, creo que aquí es el 4, a la vez, ¿no? El 5. Creo que sí, resumí bastante, ¿no? G de y resulta ser una constante c sub 1. Y lo que acabé de hacer es precisamente para encontrar esto que era g de y. ¿Y qué hacemos ahora? Nos devolvemos a esta de acá. Reemplazamos g de y e igualamos a c para encontrar su solución. Entonces, prácticamente son esos pasos, ¿no? Si llevara el orden anterior, pues podríamos escribir paso a paso. Pero prácticamente ese es el proceso. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que f de x, y va a ser igual aquí a x al cuadrado más coseno de x por y menos 5 y a la 4x y más, ¿quién era g de y? C sub 1. Y esto siempre, cada vez que encuentre y reemplace, debe igualarlo a c mayúscula. ¿Y qué pasa? Esta c, al ser una constante, pasa ya y se suma a la c más grande, quedando entonces la solución general de la ecuación diferencial exacta, quedando de esta manera: f de xy igual a x cuadrado más coseno de x por y menos 5 y a la 4 por x igual simplemente a c. Y esta es la solución
de la ecuación diferencial, ¿no? Y pues ustedes la pueden mirar en el libro y ahí coinciden las dos, ¿no? Ese es el tema. Entonces, la última clase ustedes hicieron algunas que lo dejé como ejercicio, ¿no? Y me entregaron todos, pues entonces eso ya voy a revisar. Y pues hice este video para retomar, ¿no? Retomar esa clase, porque lo que sigue tiene en cuenta esto, que es factor integrante, perdón. Entonces en el próximo video explicaré lo que es factor integrante, igualmente con ejemplos, ¿okay? Bueno chicos, entonces nos miramos.